Muy bien, dije pastel y entró Nico Wiñaski. No es pastel para comer, sino que era un color pastel. Vos querías cerrar con algo del espionaje, tenés ahí un párrafo muy interesante de lo que dijo Cristina anoche, claro, en la cena de camaradería con las Fuerzas Armadas. No solo dijo lo que vos bien leíste ni bien empezó el programa, sino que habló directamente de espionaje. Dijo que ya no es el espionaje de James Bond, que eso se acabó. Esta frase es sugestiva. Nadie es tan buen mozo como James Bond, dijo, y nadie hace las cosas que hacía James Bond. Y directamente acá cuenta cómo es el ciberespionaje en la Argentina, algo que está prohibido. Hoy es mucho más fácil, mucho más sofisticado. Lo pueden hacer y normalmente lo hacen gente muy joven porque tienen el lenguaje y el software de la informática. Nosotros, la mayoría de los que estamos acá, somos, lamento decirlo, como otra generación, ¿no? De lectoescritura. Nuestra cabeza es distinta. Y dice, estas personas ni siquiera tienen título universitario y sin embargo son verdaderos cerebros en materia de lo que es el ataque cibernético. Está hablando de la Argentina, no es que está hablando de otro país o de otra fuerza, estaba hablando de las Fuerzas Armadas y de cómo las Fuerzas Armadas están haciendo ciberespionaje. Yo entiendo. Vos sos ciberespiado, entonces. Yo entiendo que esto es un delito y no sé si la presidenta lo hizo a propósito porque era el día en que se había dado a conocer este decreto que tanto atemorizó al empresariado y a otros sectores de la economía, o la traicionó el inconsciente. Y eso es más probable, ¿no? Como dijo Tomás recién en la entrevista, un sincericidio, un verdadero sincericidio, el de la presidenta el día de ayer. Les voy a contar algo. Cuando estábamos arrancando este programa, no sabíamos con cuál de estos dos temas arrancar, no sabíamos si arrancar con inteligencia o con el tema que sigue, porque no nos dábamos cuenta cuál era más grave. La verdad es que eran los dos igualmente graves, los dos igualmente preocupantes, por distintos motivos, pero que demuestran un accionar que el gobierno está dispuesto a llevar adelante. Más allá de lo que diga la oposición, más allá de lo que se cuente en los medios y más allá de que en diciembre de este año termina el mandato de la presidenta. Obviamente el primero de los temas, ya lo saben, es el que tratamos hasta recién y es el tema del espionaje, y el segundo tiene que ver con el golpe al Poder Judicial, con el embate que continúa sobre todo en la Cámara de Casación. El gobierno está muy pero muy interesado en poder controlar esa instancia de la justicia, digo la Cámara de Casación, porque es la máxima instancia penal que hay en la República Argentina, por debajo de la Corte Suprema de Justicia. Esto significa, hablando absolutamente sencillo, sin ningún tipo de sofisticación, que es el organismo que tomará las decisiones prácticamente definitivas de todas las causas de corrupción. Narcotráfico. Por supuesto, eso ni hablar. Eso ni hablar, y a eso iba, ¿no? Sobre todo la Sala 1 de la Cámara de Casación, la sala en la cual el gobierno se ha metido de lleno, la sala en la cual corrieron, por ejemplo, el juez Cabral, porque esa sala decide, por un lado, sobre el pacto con Irán, que esa podríamos llamarla que es una causa simbólica, desde lo político, porque desde lo real se ha vuelto abstracta, porque el pacto no lo ha cumplido ni siquiera Irán, o sea, ni siquiera Irán ha tenido ganas de cumplir el pacto, por lo tanto es una causa simbólica, pero la Sala 1 de la Cámara de Casación, que el gobierno ya ha logrado controlar, va a decidir también sobre una causa que no es para nada abstracta, que es bien pero bien concreta, que es la causa Otesur. La causa donde está investigada la presidenta. Y su hijo. La causa donde está investigado su hijo, Máximo Kirchner. Ya no hay aquí en esta causa ni testaferros, ni allegados, ni empresarios afines, ni negociaciones incompatibles, ni imprentas de otros terceros. Directamente Cristina y Máximo. Ellos son los investigados. Y esta es la causa que preocupa, esta es la causa que está en la Sala 1 de Casación, y por eso el gobierno, Nico, ha tenido tanto interés en meterse allí. Incluso ya llegó Tesur a esta sala, llegó la recusación del juez Bonadío, y con la composición anterior, el juez Bonadío siguió siendo el juez de la causa Otesur cuando el gobierno quería lo contrario, lo quería recusar, y fue justamente el juez Cabral, entre otros, el que votó que no, que tenía que seguir Bonadío en el cargo. ¿Qué puede pasar? La familia Kirchner y Cristóbal López, siguiendo la estrategia presidencial, o al revés, algunos dicen en tribunales que el ideólogo jurídico de la defensa de los Kirchner en este tema es Cristóbal López, quiere llevar la causa al sur.
y esto tal vez sea decidido por la Sala 1 de Casación. Nati. Sí, que es a ver, los columnistas durante el fin de semana, por lo menos los críticos, hablan de un golpe en la justicia prácticamente, un golpe en democracia, ¿no? Obviamente. Argentina sigue siendo, por suerte, una democracia donde se permiten marchas y demás. Te quiero contar que ayer en la marcha, por ejemplo, muchos de los jueces, de la gente que participó, me contaba que hubo mucho miedo y que hubo jueces que mandaron su adhesión, pero no iban. Qué difícil pero eso, esto sí que lo vamos a hablar más adelante. El tema es todo el escenario completo. El gobierno no alcanza a poner todos los jueces que desea hasta terminar el poder y va por otras situaciones, va por la Comisión de Juicio Político de Diputados con la joven camporista Sagasti, por todo. Una serie de cuestiones en las que va por todo, donde puede mete, y la apuesta es fuerte, ¿no? Entre las cosas que estamos contando hay una que es absolutamente indignante. No me gusta usar esa palabra, pero en este momento no me viene otra a la cabeza. Y es que el conjuez que el gobierno nombró en lugar del juez Cabral, que se llama Claudio Vázquez, que ayer contamos que tenía un currículum muy, pero muy magro, con muy pocas hojas, con muy poca experiencia, con absoluta ausencia de trabajos ligados a lo que ahora le toca desempeñar como juez, también está... En los registros públicos figura este señor Claudio Vázquez como moroso categoría incobrable. En el registro, actualizado a mayo de este año, el Banco Central lo tiene catalogado en la categoría 5, que es deudores irrecuperables, porque tiene una deuda de 10.800 pesos en el Banco Itaú, y además una empresa dedicada a la fabricación de carrocerías de colectivos, que se llama MA Carrocerías Sociedad Anónima, que está vinculada al juez Claudio Vázquez, aparecen esos mismos registros con 141 cheques rechazados por un total de más de 600.000 pesos. La pregunta es, ¿da lo mismo tener 141 cheques rechazados que no tenerlos? No, además... El juez tiene que tener una conducta ejemplar. El sistema no existe. Cada uno que sabe que ese juez está ahí por ser nombrado tiene la información. Esta información es pública. Fuera un veraz. O sea que además es impune. Para hablar de esto está Mauricio de Alessandro, él es abogado, diputado bonaerense, para aclararnos algunas cuestiones, algunas dudas legales al respecto. Doctor Alessandro, buenos días. Diego Leuco, ¿cómo estás? Buenos días, Diego, ¿cómo están todos? Bien, la primera pregunta que tengo ¿es un delito tener 600 lucas rechazadas en 141 cheques? Porque a mí la verdad que me di cuenta ayer que debía varios meses del cable que me había olvidado de pagar, me desesperé y veo que hay gente que debe 600 lucas y quiere ser juez. Bueno, a ver, hay dos tipos de cuestiones en los cheques sin fondo, ¿no? Una cosa son los cheques las causas del 310, que son cheques sin fondo suficientes. En algunos casos es porque uno libra un cheque y al momento de tratar de cobrarse no hay plata suficiente en la cuenta. Este es un tipo de delito que es un delito formal, que es menos grave que aquellos donde uno libró una cantidad importante de cheques y luego se presenta en el propio banco diciendo que le fueron robados o firma con una firma que no es reconocida o tiene defectos formales. Ahí ya la justicia es más dura y es es otro inciso del 302, del Código Penal, y es mucho más difícil de escaparse de esta claro, figura penal, y tiene pena de prisión que en la práctica no se cumple porque es una pena menor, pero que sí tiene una sanción penal. Ahora, doctor, ¿puede un juez ser juez justamente si tiene 141 cheques rechazados y debe 600.000 pesos y está como moroso irrecuperable según el Banco Central? A ver, una de las cuestiones que aparece aparentemente como deudor del Banco Itaú están vinculadas a una prenda que no pagó y un juicio de ejecución prendaria. ¿Eso se llama robo? ¿Perdón? ¿Eso se llama robo? No. El juicio, es una cuestión que tiene que ver con... Uno compra un auto y tiene cuotas pendientes, deja de pagarlas, entonces el banco hace lo que se llama la ejecución prendaria y va a buscar el auto con una grúa y se lo lleva. Esto es lo que en definitiva puede haber pasado o podría haberle pasado a este juez. Pero lo que es, al margen de que tal vez esos cheques estén vinculados a una sociedad donde él era parte pero tal vez no tenía la ejecución o no había firmado los cheques, la realidad es que lo que deja al descubierto
este proceso de designación de un conjuez amigo, perteneciente, claramente amigo además al secretario de Justicia, es que han logrado forzar de tal manera la ley y la Constitución que han logrado lo que tantas veces uno ha estudiado y leído, es decir, vulnerar la independencia de los poderes y desde el Poder Ejecutivo elegir jueces amigos para que juzguen a su leal saber y entender, como ellos pretenden, cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas o las causas de corrupción. Es decir, la ley de subrogancias, pensemos en lo que ocurre con este juez Vázquez, va a reemplazar a Cabral, que ellos remueven sin causal suficiente, es decir, un juez designado que habitualmente para poder mover de su cargo hay que hacerle un jury y hay que demostrar que existen causas suficientes como para moverlo, y designan a uno que justamente tiene causales que jamás que permitirían remover a Cabral. Es decir, si Cabral fuera el que tenía esos cheques sin fondo, a Cabral lo hubiesen sacado a patadas sin ningún tipo de contemplación. Estaría exiliado Cabral si tuviera esos cheques. Gracias, Mauricio, por tu tiempo. Te mando un abrazo grande. Mauricio Alessandro, abogado, lo conocen todos, diputado bonaerense. También está en línea Marta Narceli, así es abogada penalista, representó a la DAIA en el juicio de la AMIA. Marta, muy buenos días. Aquí le saluda Diego Leuco en el programa de La Nata. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Muy bien, gracias por habernos atendido, por haber aguardado en línea. Quiero saber cuál es su opinión de esto que estábamos conversando con el doctor D'Alessandro y esto que está pasando naturalmente con la Sala 1, que es la que está justamente encargada de definir la situación del pacto con Irán. Lo que han hecho es nada más ni nada menos que vulnerar un principio constitucional esencial, que es el tema del juez natural. Cuando un juez es designado para ocupar un cargo y además ya intervino en etapas del juicio como fue la audiencia, la exposición de los motivos por los cuales se pide la inconstitucionalidad del pacto, cambiarlo significa nada más ni nada menos que pretender forzar una resolución que sabían de antemano le era adversa. Es tan grave lo que hicieron porque no solamente corrieron a un juez, sino que le están advirtiendo a todos los demás que o resuelven conforme los pedidos del Ejecutivo o van a correr la misma suerte, que realmente creo que tenemos que movilizarnos todos, no en una marcha, sino haciendo las acciones pertinentes. Marta, buenos días. Buenos días, Natalia le habla. Tengo entendido, se cuenta en el ambiente judicial, de que expresamente Juliana Álvarez, segundo en el Ministerio de Justicia, pidió que por el nombramiento de Vázquez, porque es su amigo personal. ¿Qué se sabe de esto? Hoy parecería que el único dato relevante en un currículum es ser amigo de, y ese de tiene que ser simpatizante al menos de las personas que designan. En este caso, Vázquez manifestó el propio Álvarez que era su amigo personal. En el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura, y esto fue lo que decidió la designación. Ah, lo dijo así abiertamente. Desgraciadamente, la impunidad tiene estas consecuencias. O sea, hay que ser amigo de alguien y carecer de vergüenza también, las dos cosas juntas, ¿no? Sí, no, es que es un tema de la impunidad, es como los delitos que se han ido cometiendo en donde dejan todas las huellas y en donde es muy fácil detectar que no han tenido ningún pudor en quedarse con los dineros ajenos o en hacer las cosas que no correspondía. Esto tiene que ver con no tener que rendir cuentas, es decir, cuando yo tengo el poder absoluto no tengo a nadie que explicarle por qué actué de una manera determinada. Es cierto, doctora, casi todos los nuevos jueces, por ejemplo Kreplak, que ocupa el Juzgado de La Plata, son amigos de Guado de Pedro y Julián Álvarez, que tuvieron un estudio jurídico juntos. Lo que le quería preguntar es, ¿qué se puede hacer mientras tanto, mientras todo esto está ocurriendo? Porque usted dice, marchemos. Pero bueno, ayer hubo una marcha, hubo una movilización y el gobierno sigue haciendo todas estas cosas, ¿no? En realidad yo no digo marchemos. Las marchas a veces nos sirven para canalizar la impotencia y el enojo. Yo digo actuemos. Desde el Poder Legislativo, ya en el año 2010, hubo un proyecto para modificar tanto el Consejo de la Magistratura como sus atribuciones, que fue aprobado en diputados, pero que obviamente no pasó el colador del Senado. Yo creo que los colegios públicos, por ejemplo, tienen que advertir a sus matriculados que no pueden aceptar un cargo manifiestamente ilegal. Vázquez aceptó un cargo que es absolutamente ilegal. Los abogados deberíamos recusarlos, deberíamos oponernos a participar en audiencias donde haya jueces ilegales. Es decir, yo creo que cada uno desde el lugar donde está
puede hacer algo para que no sigan avanzando, porque está filtrada la totalidad de la justicia y sobre todo los tribunales superiores, los que en definitiva tienen que decidir la suerte del proceso. ¿Para qué van a trabajar los jueces de las instancias anteriores si cuando llegue a esta sala van a decir que Otesur se va al sur, que la otra causa está prescripta o que no es responsable del delito por más que la prueba acumulada sea muchísima? Es muy interesante lo que dice doctora Nercellas en este programa.